3.000 militares y policías intervienen otra vez en la penitenciaría del Litoral y hallan una piscina con tilapias y una granja con pollos y patos. El Consejo Electoral, sumido en la inacción ante faltas electorales, pese a que, según dos expertos, la ley le faculta a actuar. Las aerolíneas gastan hasta $30.000 por hora en los vuelos desviados o retrasados a causa de los vientos. El municipio de Quito, la policía y las Fuerzas Armadas realizan simulacro de secuestro y ataque en el metro. Y en el cuarto informe sobre las drogas, la apuesta mortal, Televistazo revela la falta de centros de rehabilitación para los adictos. 100.000 indocumentados que piden asilo han llegado a Nueva York, agravando la crisis migratoria. Hola amigos, comenzamos con las noticias esta tarde en Televistazo. Estefi. ¿Qué tal, Alejandra o amigos? Muy buenas tardes. La penitenciaría del Litoral fue intervenida otra vez por militares y policías en menos de 15 días. Penitenciaría, tierra de nadie. $3.000 policías y militares intervinieron esta mañana en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Ingresaron a 3 pabellones, además de armas y drogas. Se detectó una piscina con tilapias y criaderos de gallinas y patos. William John cubre la jornada. Esta nueva intervención inició alrededor de las 4:30 de esta madrugada, cuando cerca de 3.000 militares y policías llegaron aquí al complejo carcelario en la Vía Daule, en el norte de Guayaquil, específicamente para ingresar a los pabellones 5 y 12 que tienen actualmente reclusos, y también en el pabellón 8, que pese a estar vacío porque se están haciendo algunas readecuaciones, trataban de detectar estas caletas o escondites de armamento y droga. Pero lo que encontraron en esta nueva intervención llama mucho la atención. En uno de los pabellones detectaron una piscina que se había construido o habilitado con peces, específicamente una piscina con tilapias. Además, una especie de granja en la que tenían pollos, patos, incluso gallinas. Esto dentro de los pabellones. Además, en las evidencias hay armas de fuego, balas, municiones, hay droga, específicamente marihuana, y decenas de teléfonos celulares. Todo esto en poder de los reclusos de estos dos pabellones, el 5 y el 12. Hubo algunas detonaciones, pero aún no ha habido declaraciones de los representantes de la fuerza pública para saber si eran detonaciones controladas o fueron explosivos para abrir las puertas de ingreso a estos pabellones. Se nos indicó que en el transcurso de esta tarde ya habrá algún pronunciamiento con los detalles de lo que encontraron en esta tercera intervención en menos de 15 días aquí en la penitenciaría del Litoral. En las próximas emisiones de Televistazo continuaremos dando detalles de este tema. Un hombre venezolano fue asesinado dentro de un hospital público de Manabí esta madrugada en Portoviejo. Un sicario y su cómplice ingresaron a la casa de salud burlando los protocolos de seguridad y huyeron sin problemas. Eran cerca de las 4 de la madrugada de este jueves cuando 2 hombres ingresaron por el área de emergencias al Hospital Verdi Ceballos Balda de Portoviejo. Uno dijo que tenía dolor abdominal y el otro aseguró que llevaba pañales para un familiar. Entraron sin obstáculos y se dirigieron hasta una habitación de la sala de varones, donde solo estaba internado Jonaiker López García, de nacionalidad venezolana. Le propinaron 3 tiros, salieron corriendo del hospital público y escaparon en una moto disparando al aire. Hemos evidenciado que pasan estos sujetos algunos filtros y no existe el monitoreo o la presencia de los guardias internos. Es decir, ingresaron sin ningún tipo de violencia física ni tampoco destrozaron algún bien. El paciente llegó al lugar tras recibir un disparo en la espalda el pasado 28 de julio, en el sector San Alejo, en el sureste de Portoviejo. Como sobrevivió, los sicarios fueron a la casa de salud 6 días después.
En el momento del crimen había 20 enfermos esperando afuera para ser atendidos y vieron huir a los asesinos. A lo que salieron ya comenzaron a disparar para afuera para amedrentar a la gente, sería la palabra. Pero fue algo feo, algo feo. Aquí mi compañero se metió abajo del carro. El código plata se activó en el hospital tras el tiroteo, lo que ocasionó que se retrasaran los servicios de consulta externa y exámenes médicos. Con esto acudieron policías a dar resguardo. Antes no había custodia porque la víctima había denunciado un ataque por robo. Hasta el cierre de este reportaje no habían sido identificados ni atrapados los culpables. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. El Consejo Nacional Electoral tiene las herramientas legales para ejercer el control de la campaña, pero no lo ejecuta. Expertos consideran que los 5 consejeros no quieren aplicar la ley por temor o conflicto de intereses. Paul Romero con la nota. La inacción del Consejo Nacional Electoral permite la falta de control en la campaña. Según la presidenta del organismo, Diana Tamaint, no existe norma legal para sancionar, por ejemplo, las infracciones en redes sociales, que son las más utilizadas por los candidatos. Nosotros no tenemos capacidad de controlar el contenido de redes sociales porque así lo determina una sentencia de la Corte Constitucional. Carlos Aguinaga, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral, le contradice y aclara que existe norma y competencia para que el CNE actúe de inmediato y sancione a los infractores. Puede armar un sistema de control. Lo que pasa es que no han querido. No han querido. ¿Por qué? Porque les asusta ponerle controles a quienes les controlan o les designan. Están controlados por las élites políticas, porque tienen recelos de actuar con mano firme, independiente, objetivamente, en forma imparcial. Y citó caso por caso. El más complejo, según el experto, la falta de control sobre el origen de los recursos económicos en la campaña. El controlar el uso del dinero en la política, el dinero en efectivo. ¿Quién paga esta campaña millonaria? ¿Quién está pagando esta campaña millonaria? Que nos cuente el Consejo quién está pagando. Partidos y movimientos como la Revolución Ciudadana para que utilicen la imagen del expresidente Rafael Correa, sentenciado por corrupción, para promocionar a sus candidatos. Estaba en obligación, porque el expresidente tiene suspensión de sus derechos políticos. ¿Cuáles? Los del artículo 61 de la Constitución. Pero también la irresponsabilidad de los contrarios, de los actores políticos. Igual, el control del Consejo Nacional Electoral mira que estas condiciones no se den y no se ha autorizado. Pero ya lo hizo Luisa González. No lo hemos autorizado. Y así van sumando infracciones a vista y paciencia del organismo de control, como la utilización de niños en videos publicitarios. Esteban Ron también cuestionó a los integrantes del Consejo Electoral por su inacción, porque el Código de la Democracia sí les permite actuar, pero no lo hacen. Es más que nada una decisión de operatividad y una decisión política del Consejo Nacional Electoral a efectos de ver cuán profundo llegan en esa fiscalización, porque andamiaje jurídico y andamiaje de estructura del Estado existen. Bajo este escenario, el país irá a las urnas el próximo 20 de agosto para elegir presidente y vicepresidente de la República y 137 asambleístas. El sistema de control de infracciones electorales muestra su debilidad en los informes de financiamiento de campaña de los comicios pasados. El Consejo Electoral admite no poder auditarlos a tiempo para evitar incumplimientos. Francisco Garcés explica más. El Consejo Nacional Electoral no tiene capacidad para controlar posibles irregularidades en las campañas electorales. Una de ellas, el gasto de fondos privados de cada candidato. Así se verifica en las posibles inconsistencias en los informes que los postulantes presentan para justificar sus gastos de campaña, incluso algunos con valores en cero, pese a su presencia en actividades proselitistas. La ley establece que las campañas deben reportar todos sus ingresos y gastos y que estos deben ser publicados en las páginas web de las correspondientes delegaciones provinciales electorales. Pero esa disposición tampoco se cumplió.
Por ejemplo, el actual alcalde de Quito, Pavel Muñoz, reportó ingresos de campaña por $37,800, pero en la página web de la delegación de Pichincha no están disponibles los reportes de gastos de esa campaña. Es decir, no se conoció públicamente cuánto gastó para ser alcalde de la capital. Lo mismo sucede con la campaña del Partido Avanza de Luisa Maldonado. En los reportes publicados por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se establece que para la alcaldía de Quito los candidatos gastaron desde $15,000 como Natasha Rojas de Unidad Popular a $767,000 en el caso de Omar Ceballos, quien terció por Centro Democrático. Ellos tienen 90 días para declarar todos los gastos de fondos privados. En el caso de no hacerlo, el Consejo Nacional Electoral tiene el plazo de 2 años para levantar informes y poner las respectivas denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral para que esto a su vez aplique las sanciones respectivas. La información disponible de los gastos de las elecciones de febrero pasado no despeja dudas, sobre todo por la cantidad de informes que no se hicieron públicos. Por ejemplo, de las candidaturas a las prefecturas. De las 186 postulaciones para estas dignidades, los informes de gasto de 125 no se han hecho públicos y muchos de los que sí aparecen no pueden ser consultados. Lo mismo sucede en las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca. De las 32 candidaturas en esas ciudades, solo 11 informes fueron publicados completamente. La imposibilidad de juzgar las cuentas de campaña se complementa con la poca transparencia en la exhibición de los documentos. Es que también hay que ser realistas. Con 80,000 candidatos en el 2019 entre principales y suplentes, la tarea es muy grande, es titánica para el Consejo Nacional Electoral para pedir informes, se manda a subsanar y en el caso que no lo hagan, para mandar al Tribunal Contencioso Electoral. Aunque la ley establece mecanismos de vigilancia, control y juzgamiento, en la realidad el Consejo Nacional Electoral admite la imposibilidad de aplicarlos para evitar prácticas reñidas con la norma en las campañas electorales. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá esta tarde ante una corte federal de Washington por la imputación de 4 cargos penales por delitos de conspiración contra el sistema electoral, actos oficiales del Congreso y derechos de los ciudadanos, y en su intento por revertir el resultado de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden. La seguridad en las calles de la capital estadounidense ha sido reforzada a propósito de esta audiencia en la que se espera que Trump se declare no culpable de los cargos. Y se agrava la crisis migratoria en Nueva York. 100,000 indocumentados han llegado desde marzo y los flujos continúan con 2.300 personas más cada semana. Autoridades de salud y servicios humanitarios afirman que se necesita una declaración federal para obtener fondos. María Santana de CNN con el informe. Esta es una situación insostenible, dicen las autoridades de Nueva York. Decenas de solicitantes de asilo, en su mayoría hombres solteros, siguen durmiendo en las calles en los alrededores del Hotel Roosevelt, esperando que se libere un espacio en los refugios de la ciudad. Todos los compañeros que estamos aquí necesitamos un techo para dormir, donde quedarnos, por lo menos para uno después ir arreglando su situación, tanto migratoria como económica en todos los sentidos. Lo que hoy vemos crisis es una gran oportunidad. Nosotros tenemos data de casi 15,000 personas. Estas personas vienen con grandes talentos, profesiones. La vicealcaldesa de Asuntos de Salud y Servicios Humanos de Nueva York, Ann Williams Isom, dijo que más de 2.300 inmigrantes han estado llegando a Nueva York cada semana. Dijo que todas las opciones están sobre la mesa, incluso reabrir el centro de migrantes en Randall's Island. Ella también le pidió asistencia urgente al gobierno del presidente Joe Biden. Necesitamos acceso a sitios federales, necesitamos una declaración federal para que podamos desbloquear más fondos y más sitios. El alcalde Eric Adams, mientras tanto, advirtió que la situación podría empeorar y que escenas como estas se podrían ver en más vecindarios de Nueva York. Mil pasajeros no han podido aterrizar en Quito por los vientos fuertes. ¿Qué provoca este problema en Tababela y cómo responden las aerolíneas? Se lo contamos al volver.
pasajeros de avión tuvieron que ser desviados en el último mes por los fuertes vientos en el aeropuerto de Tababela, en Quito. Carla Delgado explica cuáles son los costos adicionales que las aerolíneas asumen por este fenómeno meteorológico. Los intensos vientos que ocurren en temporada seca en el aeropuerto de Tababela, en Quito, provocaron que 11 vuelos tengan que ser desviados y cancelados en el último mes. Esto hizo que unos 1000 pasajeros deban ser trasladados de forma provisional a terminales aéreas alternativas en Guayaquil y Manta. El fenómeno meteorológico ocurre entre las 11 y 2 de la tarde. La diferencia es significativa si tomamos en cuenta que en el mismo periodo del año pasado solo se desviaron 2 vuelos. Incluso uno de ellos fue a Colombia por la falta de combustible que existió en ese momento en el aeropuerto de Manta. ¿Cuál es el costo para las aerolíneas por estos incidentes? La Asociación de Representantes de Líneas Aéreas Ecuatorianas explica que dependiendo del tipo de avión comercial, la hora de vuelo puede costar entre $20,000 y $30,000. Esto implicaría que por estos desvíos incluso los costos se dupliquen. Implica más tiempo de pilotos, el consumo de combustible, es decir, mientras más lejos esté el aeropuerto, más caro es el precio que le toca pagar a la línea aérea por ese costo, ¿no? Hasta el momento las aerolíneas no han incurrido en gastos de hospedaje o alimentación. Drogas, la apuesta mortal. En la cuarta entrega de la serie Drogas, la apuesta mortal, Televistazo demuestra las dificultades de las 49 clínicas de rehabilitación que hay en el país. Los especialistas aseguran que el primer problema es que el adicto reconozca que tiene una enfermedad crónica y apruebe someterse a la desintoxicación. También recalcan la urgencia de construir centros para adolescentes embarazadas y niños consumidores. Hace 5 años hablábamos de muchachos que ya consumían de 12 años en adelante. Ahora estamos hablando de niños que consumen a partir de los 8 años, que se conoce, ¿no? Lastimosamente en estos momentos no hay centros especializados para niños. En el caso de las mujeres embarazadas adolescentes, la consecuencia es doble, porque al dar a luz una nueva vida al mundo, lo traen con síndrome de abstinencia, que es tremendo. Un niño con síndrome de abstinencia puede hasta morir. Las clínicas clandestinas se manejan un 90-10%. 90 de clínicas clandestinas, un 10% de centros de recuperación regulados. Porque es más fácil decirle al familiar, no se preocupe, yo le traigo a su hijo o a su esposo, lo capturan y lo internan a la fuerza. Los centros regulados no funcionan de esa manera. Tienen que tener la buena predisposición el enfermo adicto de venir y dejarse ayudar. En la comunidad terapéutica tenemos un sistema de 6 meses de internamiento, dividido en 3 fases. Los primeros 2 meses, adaptación y desintoxicación. El tercero y el cuarto mes trabajamos en lo que es formación. Y el quinto y el sexto mes ya en su proyecto de vida para que se integración con su familia, con sus estudios y con la sociedad. Lo que más les cuesta es pasar este proceso de abstinencia, de adaptación a una nueva realidad. Muchísimo depende de la edad del paciente, del tiempo de consumo, de las drogas incluso que consumen. Y ya para que decida la familia llegar a un centro de rehabilitación en adicciones es porque realmente el caso ya es inmanejable. Tiene que haber pasado muchas situaciones y muy dolorosas, por cierto. A nivel neuroquímico cerebral se produce mucho daño en las personas por la afectación que tiene a nivel neuronal. Y más allá de eso, muchas veces daños musculoesqueléticos, porque la abstinencia de la sustancia provoca que de repente comience a doler los músculos, que duelen los huesos en las personas. Eso es muy visto con esta sustancia, justo la H, por ejemplo. Una cosa importantísima que nosotros sí entendemos que se necesita es poner límites, reglas, normas y disciplina. Porque es lo primero que viene desestructurado. Primero trabajar en corregir la conducta en que se adapten aquí, bajo ningún tipo de violencia, con el hablar. No es que necesitamos nosotros someterle al ser humano, sino que la paciente concientiza y se da cuenta que toda esa rutina que está viviendo va a ser necesaria para aplicar en su vida una vez que salga al proceso y se reinserte a la sociedad.
Las clínicas tienen este estigma de que entras y te atan al baño y te pegan, que te hacen bañar en agua helada a las 4 o 5 de la mañana, que no te dan de comer, que te hacen dormir en el piso. Realmente no les interesa el tratamiento, más bien creo que van persiguiendo la parte de lucro e ingresan mujeres, ingresan hombres, ingresan menores de edad, que es algo bien complejo. El tratamiento para un adicto no es infundirle miedo de estar nuevamente interno, sino es tratar de hacerle recapacitar, de hacerle que la persona piense en ella misma y tenga un tratamiento integral. Confiamos en que es viable la recuperación como un problema de adicción y lo vemos como un problema en el cual no está solo, que hay que vincularse con un proceso y con personas entendidas que realmente acompañen en ese proceso. ¿Ya? Y eso se toma su tiempo, es un tiempo, nosotros damos como las herramientas principales, básicas, pero ellos las tienen que ir afianzando en su vida cotidiana, porque ya después viene su proceso de reinserción, es decir, cómo he aplicado esas técnicas que voy aprendiendo en mi vida cotidiana a diario. Ya no los motivo solo yo o el equipo, sino ellos mismos transmiten cuando hacen sus actividades, cuando están viendo sus cambios. Ya no es luchar contra, sino ahora sí, los dos, con el apoyo, vamos hacia dónde, hacia las metas que tú quieres. Entonces sí es posible. Mañana, en la quinta entrega de esta serie, Televistazo mostrará las historias motivadoras de los rehabilitados que luego de dejar las drogas han ganado becas académicas o tienen sus propios emprendimientos. Cuando regresemos, el ejército salvadoreño rodea toda una región para sacar a las pandillas de sus escondites. Volvemos con los detalles de esta decisión del presidente Nayib Bukele. Elecciones 2023. Camino a Carondelet. Otto Sonnenholzner ha manejado su campaña con mayor prudencia, evita confrontaciones y proyecta la imagen de político joven. ¿Su estrategia será suficiente para llegar a Carondelet? La estrategia de campaña de Otto Sonnenholzner apunta a encarnar un cambio generacional. Busca proyectar un político formado, decidido y seguro de lo que quiere hacer. Tácticamente, para esta etapa del proceso, él juega a sumar. Por eso se muestra prudente, evita confrontar. Aparece descomplicado y cercano, especialmente con los jóvenes. Y en general, mediante su eslogan Paz, Plata y Progreso, busca responder a los temas que más inquietan a los electores. Me parece que fue una versión, digamos, 3.0 de Pan, Checho y Empleo. Y en parte creo que es consecuente con lo que representa, ¿no? Pero en todo caso es parte de la estrategia, es parte, supongo, de proyectar su juventud, su experiencia, pero sin embargo creo que está en un espacio, digamos, del centro de la derecha. Es lógico que busque de maneras sutiles distintos electores, los jóvenes, los ecologistas, la gente seria, hay para todos. Esto es parte del discurso político eficaz. Sonnenholzner tiene la ventaja de ser conocido, pero fue vicepresidente de un gobierno criticado y cuestionado como el de Lenín Moreno. Sin embargo, parece que salió ileso políticamente. Esas vulnerabilidades pueden presentarse hoy o mañana o pasado o nunca, depende, pero obviamente es una vulnerabilidad. Sin embargo, tiene también muchísimas fortalezas, el hecho de su juventud, el hecho de que puede vender o proyectar de que tiene experiencia en el sector público. Sonnenholzner no tiene, sin embargo, la plataforma de un partido político estructurado que impulse su candidatura. Él se construyó su perfil, intentando promoverse como un político que quiere volver eficiente el sistema y que se ha preparado para ello. Su estrategia es presentarse como presidenciable, es decir, un hombre de experiencia, un hombre preparado, una persona confiable, prudente. A 18 días de la elección, no se sabe si esa estrategia le baste para llegar a Carondelet. Los postulantes prefirieron arrancar la semana. El Consejo Electoral informó que se adelanta la campaña para las candidaturas de los 137 asambleístas nacionales y postulantes por el exterior. Desde hoy, 3 de agosto, hasta el 17 de agosto, serán 15 días en total.
Organismos gubernamentales y municipales participaron en un simulacro terrorista con explosivos y armas biológicas en la estación del metro Quito-La Magdalena, ubicado en el sur de la capital. Alex Pila siguió el evento y tiene un informe. La alerta del simulacro ocurrió a las 8 de la mañana. De manera articulada, equipos tácticos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos Quito y del Ministerio de Salud llegaron hasta la estación del metro de Quito de La Magdalena en el sur de la ciudad. Ante un ataque terrorista de 16 personas con explosivos y armas biológicas. La primera alerta del simulacro fue subterránea en el andén del metro. Varias personas tuvieron mareos, dolores de cabeza y ganas de vomitar. Ingresó personal del Ministerio de Salud para la valoración y al repetirse los síntomas en los pacientes, llamaron equipos especializados en materiales peligrosos del Cuerpo de Bomberos. Mientras que en la superficie, 2 delincuentes secuestraron a los pasajeros de un bus de transporte público, pero el grupo de intervención y rescate frustró el ataque. En respuesta, los supuestos terroristas sometieron a las personas que estaban en el andén del metro, pero fueron detenidos por personal militar. Luego se procedió con la descontaminación del ambiente. La próxima semana se realizará una evaluación del simulacro para poder corregir los errores que tal vez las autoridades hayan detectado. Seguimos repasando la historia del Cementerio Patrimonial de Guayaquil, que celebra sus 200 años. Familiares, amigos, artistas y presidentes que descansan en el lugar reciben flores y otros homenajes a diario. Quienes recorren el Camposanto los visitan y mantienen vivo su recuerdo. Aunque el ambiente general en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil es de calma, no significa que no haya color e incluso vida. Al recorrerlo se encuentran todo tipo de flores y regalos dirigidos a quienes ahí descansan. Pero ¿cómo llegan ahí? ¿Quiénes las ponen? ¿Son familiares? La respuesta es no en todos los casos. Hay personas que por diversos motivos admiran alguna tumba o escultura y a su manera les rinden homenaje. Todavía tenemos ese tipo de personas que vienen todos los días religiosamente a visitar a las personas. En todas las puertas del cementerio se da estos casos. Los guardias inclusive ya los conocen, los saludan. Por ejemplo, esta es la tumba de Emilio Bustamante Mora. Nunca le faltan rosas, y no precisamente de familiares. Quienes llegan son personas atraídas por la escultura de la Ascensión de Cristo, hacen plegarias y dejan su ofrenda. Esta rosa está sobre la tumba del doctor Germán Parker y su esposa. Aunque él murió en 1942, los administradores del cementerio aseguran que aún hay expacientes agradecidos que le llevan flores. Pero por supuesto, también hay padres, hijos, hermanos, nietos y amigos que acuden a visitar a los suyos, a quienes mantienen vivos en sus recuerdos. Así lo hace Miguel Ángel Ayauca con su padre, a quien a 8 años de su fallecimiento aún le dedica oraciones. Venimos acá a todos los hijos y con una torta le cantamos el feliz cumpleaños. O Mario Mariscal, quien aún visita el sepulcro de su amigo recordando viejos tiempos. Le digo cosas que, como cuando éramos en el barrio, que nos acordamos cuando era la fiesta de julio, palos encebados, jugábamos pelota. Aunque en la mayoría de casos las tumbas están llenas de flores naturales o artificiales, en la puerta 15, donde están los nichos de niños, incluso hay juguetes, peluches y figuras de ángeles o balones que dejaron sus padres. Vienen carteles, se graban videos, llaman a sus familiares, hacen videollamadas, les traen dar serenata también a sus deudos, porque ellos no los lloran, les celebran y les dan felicidad. No importa si son familiares, amigos, artistas o presidentes, cientos de las 600.000 personas que yacen en el Cementerio Patrimonial de Guayaquil aún generan emociones a 200 años de su fundación. El Día del Matrimonio es la fecha más importante para los novios, en la que deben considerar también la fiesta, la celebración, los detalles, los gastos por el evento. En Guayaquil se realizó una convención que reunió a decenas de proveedores y describen cuánto cuesta casarse en El
El vestido, las invitaciones, el local, la decoración, la torta, la música, la comida. Organizar una boda no es tan fácil como parece. Y aun cuando se trata del día más importante para los novios, se debe considerar estos gastos para estimar un presupuesto. Justamente más de 60 proveedores para estos eventos se congregaron esta semana en el Love Convention del Hilton Colón para guiar a las parejas que decidieron dar el sí en el altar. En lo primero que piensan las novias es en su vestido, que incluye además el velo, los zapatos y la tiara. Nosotros tenemos en verdad para todo presupuesto, tenemos desde $500 hasta $6,000. Aquí se suma el ramo que lleva para ingresar al altar. Hay de varios tamaños y modelos. Ahora utilizan mucho los buquets eternos, es decir, que duran de 1 a 3 años. Tenemos desde $95 a $260. Sí, y todos incluyen el buquet, el boutonnier del novio, que es para la solapa. La mesa de dulces y la torta también son una de las cifras más significativas. Por ejemplo, Carol Santos se especializa en brigadeiros. Son bocaditos brasileños que están en tendencia. Tienen una variedad de 100 sabores. Son de 8 a 10 dulces por persona y más o menos en una mesa de dulces tiene que estimar en su presupuesto mínimo unos $2,000. Las tortas aproximadamente están desde $300 para arriba dependiendo la decoración. Es un trabajo artesanal. Y así la suma va aumentando. Claro, todo va a depender de la cantidad de invitados y los gustos de los novios.